¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos y Buenas tardes, profe. todas por ahí. ¿Cómo andan? Tardes. ¿Todo bien? ¿Y Decime- usted? Bien, bien, acá andamos. Ya llegando al parcial, ¿no? El Sí. final para que cursan bimestral. Y bueno, quienes quedan con el plan viejo, ya después solo resta el trabajo práctico. Así que vendría lo más pesado ahora. ¿Vienen leyendo o lo dejaron para último momento? Y siendo sincera, fue Último época de momento. parciales hace poco. No, no, último momento no. Pero fue época de parciales y En último momento. obviamente esta Ahora, a es partir de la ahora, última. bueno, ya que hasta acá no hicieron nada, aprovechen de ahora al parcial a meterle, porque como les dije, el método de evaluación va a pasar por distintos temas y queda muy a la vista cuando no se leyó nada de lo que uno está preguntando con el sistema que vamos a utilizar, que si quieren después, sé que había algunas consultas sobre eso, me dijo Celeste. ¿Cómo estás, Celia? Ahí te veo. Después lo Hola, ¿cómo charlamos estás? al final. Bien. ¿Venían conectándose más o menos este número de personas o tendremos que esperar un poco? No, generalmente somos esta cantidad. Esta cantidad. Bueno, yo espero a ver si puedo compartir pantalla. Sí, creo que sí. Bueno, ¿quieren que arranquemos? Derecho, esta clase vamos a dividir un poquito el uso del tiempo con Celeste, así que estamos ahí con el... Y es la primera vez que lo hacemos así, con el miedo de quedarnos un poco cortos, porque en general ya me vengo quedando corto yo con las clases individuales. Ahora puede ser peor todavía. Si no hay alguna pregunta muy importante, yo diría de arrancar a ver el tema de hoy y dejamos todas las consultas para el final, ¿les parece bien? ¿Hacemos eso? Bueno, mientras busco para compartir pantalla. Ustedes recuerdan que me escuchan bien, ¿no? Eso no lo pregunté, pero me dirán si no. Como siempre, si hay intervenciones, en la medida de lo posible que no sean en el chat, y si son en el chat, alguien que las lea en voz alta sería ideal. Les decía que al principio de la cursada anunciamos que en esta materia nos íbamos a dedicar fundamentalmente a estudiar el ser de la cuestión criminal y del sistema penal, y que no nos íbamos a detener tanto en la normativa, porque para eso está más bien el resto de la carrera. Nosotros vamos a prestar más atención a las prácticas, que muchas veces difieren bastante de lo que la ley dice o lo que la ley pretende. Digo esto y lo traigo a colación porque el tema que vamos a ver hoy es uno de esos ejemplos en donde hay una distancia muy, pero muy importante entre las normas y la realidad. Por un lado, lo que las normas pretenden y por otro lado, lo que las prácticas muestran o hacen. Vamos a hablar puntualmente de la cárcel y del sistema penitenciario. Vamos a tratar de ver en distintos aspectos qué tan grande es ese divorcio entre la regulación acerca de cómo deben ser nuestras prisiones y qué función deben cumplir las prisiones también, que ustedes conocerán, y las prácticas que van en una dirección bastante distinta. Es decir, vamos a tratar de acercarnos a la cárcel, acercarnos a la prisión, pero no a la prisión y a la cárcel como la presentan el Código Penal, los pactos internacionales y sobre todo las leyes de ejecución y las reglamentaciones
normativas. A ese enfoque jurídico ustedes se suponen que en parte ya lo conocen, porque en cierta forma se ve en derecho penal parte general, y porque también tuvieron una clase acá en esta misma materia de derecho de la ejecución penal, ¿verdad? Que ya explicábamos al principio que esa clase tiene que ver con la absorción del seminario de ejecución que quedó integrando nuestra materia. Lo que nosotros vamos a hacer hoy es otra cosa. Vamos a ensayar una mirada descriptiva, sociológica, que es ese tipo de enfoque que caracteriza a la criminología. Como dice algún autor, no vamos a prestar tanta atención a la cárcel legal, sino que vamos a tratar de ver la cárcel real, como algo distinto. Dejamos de ver la cárcel en los libros, la cárcel en los papeles. Voy a iniciar la presentación. En general, cuando las clases son presenciales, conversamos acerca de qué conocen ustedes de la prisión, puntualmente de Batán, que es la unidad penal que más cerca tenemos acá en Mar del Plata, si han tenido algún tipo de acercamiento, sea a través de visitas con otras materias, sea a través de actividades de talleres o extensión en las que ustedes hayan participado o por el motivo que fuera, qué acercamiento han tenido. Ahora ya con casi 2 años, año y pico de pandemia, de clausuras, de restricciones, probablemente este tiempo no hayan podido siquiera ingresar en ningún concepto. Y además cuando pregunto algo, en general por Zoom, me están devolviendo pocas respuestas, pero siéntanse invitados, invitadas a comentarme si es que conocen algo de las prisiones y puntualmente de Batán y qué experiencia tienen sobre eso. Los escuchamos, estaría interesante. Si nadie tiene ni siquiera una idea de lo que la cárcel es... No, en realidad ahora, en particular, yo empecé la carrera en 2019 y nunca, también por el tema de la pandemia, pero nunca tuvimos ese acercamiento que quizás antes con la presencialidad sí, que yo me acuerdo que nos contaban que en algunas materias se iba a visitar la unidad de Batán o había algunas cuestiones relacionadas con eso, pero no. Pero no. Estaría buenísimo, Bueno, pero no. claro, nuestra materia es una de las que usábamos la herramienta de la visita e incluso los últimos cuatrimestres antes del distanciamiento estuvimos coorganizando con el centro de estudiantes unas visitas también a Batán. Supongo que en algún momento eso volverá, obviamente nosotros en esta cursada no lo vamos a hacer, pero bueno, quedan invitados e invitadas a que cuando se reabra ese tipo de iniciativas, participar ahí porque está interesante. Esa es una de las formas de conocer lo que la prisión es, ir y mirar, ¿no? Percibir directamente a todos los sentidos, a hablar con personas que nos cuenten en su función de agentes penitenciarios, de detenidos y detenidas, qué es lo que la cárcel tiene sus límites esas miradas también. Digamos, uno se puede formar muy fácilmente una impresión errada de lo que la cárcel es, porque la cárcel es algo bastante complejo como para verlo en 1, 2 o 3 horas de recorrida. Obviamente hay relaciones de poder en la cárcel que ahí en una recorrida no se ven, hay efectos que el encarcelamiento produce en las personas que ingresan por cualquier razón a la cárcel que tampoco se ven, hay posiciones que ocupan los distintos actores dentro del servicio penitenciario y dentro del universo de detenidos, cada uno con sus intereses, y eso no se detecta a simple vista, y por ahí vos hablas con una persona detenida, te dice una cosa y hablas con otro y te dice algo completamente distinto, y bueno, hay que entender por qué pasa eso. Más allá de lo cual siempre es interesante, siempre suma ir. Pero bueno, esa herramienta de la visita nosotros tratamos de compensar, en cierto modo, que no la tenemos, dejando ahí unos videos, unas presentaciones en el campus que más o menos ilustran un poco las condiciones de detención. Está incompleto también, reproduce mucho la mirada oficial, ese video. Pero bueno, si les interesan, traten de verlos, porque creo que son 2, más el material fotográfico que ahora se le va a mostrar más tarde y también vamos a tratar de dejar en el campus para ir conociendo de a poco qué es lo que la cárcel es.
Después, bueno, tenemos desde ya preconceptos, ¿no es cierto? A mí me da la impresión que en el imaginario social, no sé si ustedes comparten esto, ¿no? Hay algunas ideas fuertemente instaladas de lo que son las prisiones. Por un lado, la idea obvia de que las prisiones no sirven para nada y que de ahí se sale peor, y eso más o menos funciona así. Después la idea de que las cárceles son lugares más o menos inmundos, tétricos, donde los y las personas detenidas viven en condiciones inhumanas, en ambientes miserables, de mucha violencia. Eso también es bastante así, o por lo menos en algunos sectores de las unidades penales siempre esta descripción encaja bien. Y después hay otras ideas, también muy influidas por las películas y series que uno puede ver, que presentan al servicio penitenciario como una institución que tiene un poder y un dominio absoluto y omnipresente sobre los detenidos, y que los presos están sometidos a una rutina compuesta de actividades minuciosas y detalladamente programadas, y reiterativas, rutinarias, grises, actividades muchas veces aburridas, sin sentido y siempre observados por un oficial del servicio penitenciario. Eso no tiene nada que ver con cómo las cárceles son. Pero bueno, la idea sería, lo que quiero decir es que hay algunos preconceptos acerca de lo que la cárcel es, y hay algunas herramientas para tratar de conocer de manera un poco más fina esa realidad que se presenta ahí. Nosotros, ya aclaramos, no tenemos el instrumento de la visita. Lo que vamos a hacer es un recorrido, aunque sea panorámico, por lo que se llama sociología de la prisión, sociología de la cárcel, como ven ahí, eh, tratando de pasar en limpio algunas ideas muy elementales que viene produciendo la literatura específica en esta materia. Y después vamos a subrayar de todo lo que digamos, que es lo que más nos interesa incluso para que quede sentado para el momento de la evaluación, ya que estamos cerca del parcial. Ahí tienen ustedes en pantalla los principales contenidos de esa unidad del programa de la materia y la indicación de cuáles textos vamos a usar para trabajar este punto. Yo menciono acá dos textos de lectura obligatoria, sobre todo porque el primero, de Iñaki Rivera, sé que está asociado a otra clase y nosotros lo vamos a recuperar para hablar de cárcel, pero ya que está, ya que hacemos eso y se aliviana por ese lado de la lectura, agregamos un segundo trabajo, que es otro capítulo de un mismo libro, editado en España y coordinado por Roberto Bergali, se llama el libro Sistema Penal y Problemas Sociales. Vamos a trabajar dos capítulos, uno de Iñaki Rivera, que es el que tienen a la izquierda, y uno de Josep García Borés, que es el de la derecha. Los dos están digitalizados y subidos al campo. Y después material de lectura complementaria también, como siempre, para quienes quieran ampliar, dejamos un poco más de texto también subido al campus, en este caso un autor que se llama Felipe Martínez, pero que reseña las ideas fundamentales de Irving Goffman. Bien, para darle cierto orden a mi parte de la presentación, vamos a dividir los tipos de enfoques, los tipos de acercamiento al estudio de la prisión en dos. Por un lado, lo que llamamos acercamiento macrosociológico y por otro lado, acercamiento microsociológico. El primero lo que hace es intentar ubicar a la prisión en el espacio social y preguntarse cuál es la funcionalidad externa de esta institución, cuál es el rol de las prisiones, qué misión tiene y qué funciones efectivamente cumple en nuestras sociedades, qué efectos sociales produce la presencia de la prisión. La idea siempre, obviamente, es concentrarse en las cárceles, pero sin perderla de vista, alejar un poco la mirada, alejar la lupa para tener un paneo más general y que en el cuadro entren también otras instituciones, entre la justicia, entre la policía, y entren también otras instancias sociales como son la política, el mercado de trabajo y la cultura. Y acá se abren preguntas del estilo, por ejemplo, ¿cómo influyen los vaivenes políticos en los endurecimientos o no de la ley penal?
cómo influyen la fluctuación de los índices de desempleo, en las tasas de encarcelamiento, cómo los patrones culturales van moldeando las prácticas represivas, o sea, relaciones entre cárcel y política, relaciones entre cárcel y cultura, relaciones entre cárcel y economía. Se mira desde la cárcel hacia afuera, ¿no? ¿Se entiende un poco la idea? Acá, digámoslo, esto tiene mucho que ver con contenidos de otras clases también, por eso el vínculo de la bibliografía, y por eso acá lo vamos a ver, nosotros vamos a repasar todo esto de manera más o menos rápida para meternos en lo segundo, en lo microsociológico, que es lo que más me interesa. De lo primero, de este enfoque de largo alcance, enfoque macro, enfoque que piensa en las relaciones entre la prisión y otras instituciones y otros aspectos de la vida social, yo recuperaría dos conceptos, o un par de conceptos, que son estos que ven en pantalla. Por un lado, la prisión disciplinaria y por otra parte, la prisión depósito. Son nociones estas que la literatura de la sociología del encarcelamiento construyó para poder pensar mejor y poder describir mejor el funcionamiento concreto de las prisiones. No es que uno vaya a ir a Batán y lo que tenga que hacer es preguntarse si Batán, la unidad penal 15 por ejemplo, o la 50, son prisiones de depósito o son prisiones disciplinarias. Los modelos son tipos ideales que no se presentan puros en la realidad. Tienen ciertas características sobresalientes cada uno de estos, que ahora los vamos a ver, y hay tendencias. Hay prisiones que se acercan más a un modelo y hay cárceles que se acercan más a otro modelo. El primer modelo de la prisión disciplinaria es la prisión correccionalista o la prisión normalizadora. Es la prisión heredada del positivismo y del funcionalismo y se corresponde mucho con estas tradiciones de pensamiento y en particular con la idea de poder recuperar al delincuente, de corregir, recuerdan ustedes esta idea de corregir al sujeto desviado, la idea de, a partir de la experiencia del encierro, aprovecharla y tratar de construir ciudadanos honestos, ciudadanos obedientes a la ley, curar la causa del delito, neutralizar los factores que inciden en la producción del delito. Esa cárcel que describe muy claramente Foucault en esa obra que tienen ustedes ahí, Vigilar y Castigar, sobre la cual dijimos algo, repito, cuando hablamos de positivismo y cuando hablamos de funcionalismo. Por otro lado, tenemos un modelo distinto a fines del siglo XX en el primer mundo. La literatura específica en esta materia empezó a sugerir que en realidad, más que tratar de recuperar y transformar personas, lo que están haciendo las cárceles contemporáneas es almacenar personas, amontonarlas, encerrarlas y mantenerlas ahí aisladas del resto de la sociedad. Y nada más que eso. Es decir, se apela a esta idea de prisión depósito, o a veces se habla de prisión jaula, para ilustrar de manera muy gráfica esta funcionalidad externa de la que estamos hablando, cuál es la función que cumple la cárcel en la sociedad, tratando de decir, miren, acá no estamos produciendo ciudadanos honestos, estamos segregando, reteniendo, incapacitando, ¿no? A sectores sociales enteros. ¿A quiénes? Bueno, a aquellos sujetos señalados como peligrosos por la opinión pública en general y más específicamente por las agencias de control social formal. Entonces, las cárceles, estaría diciendo la literatura especialmente del primer mundo, en las últimas épocas en las últimas décadas del siglo XX, especialmente a partir del libro de John Irwin, que tienen ustedes ahí, que no está traducido, esto otro. Lo que hace la cárcel es retener y sacar de la calle grupos sociales enteros que son percibidos como una amenaza para la opinión pública. En ese contexto, lo que haga la cárcel adentro con esas personas no nos interesa. Lo que interesa es que los retenga ahí. Si los resocializa, no los resocializa, los tortura, no los tortura, no nos interesa. Pero que estén ahí cumpliendo esa función. Entonces, si uno construyera si dividiéramos acá, esto lo podría haber hecho en una diapositiva específica, pero podríamos dividir la pantalla en dos, poner rasgos de la prisión disciplinaria en una mitad y en la otra rasgos de la prisión depósito, y diríamos, bueno, por un lado la prisión disciplinaria, para oponer y ver
cuáles son las características de cada uno de estos modelos. La prisión disciplinaria fundamentalmente piensa en el individuo, en las personas de carne y hueso, y trabaja sobre gente que está transitoriamente excluida y la quiere recuperar. Por otro lado, la prisión depósito piensa en grupos sociales enteros que son marginados. No hay una mirada tan individual como la que plantea Foucault bajo la idea de disciplina, ¿no? Absorbe la cárcel depósito a sectores sociales enteros que están estructural y permanentemente fuera del sistema. Por otro lado, la prisión disciplinaria invierte recursos humanos y materiales en pos de la recuperación, en pos del tratamiento, en pos de la reinserción social, ¿no es cierto? Hay maestros trabajando ahí, hay talleres funcionando en la cárcel. El foco está puesto en toda esta actividad tratamental, entre comillas, en el modelo disciplinario. En el modelo de depósito, el acento está puesto, en cambio, en la seguridad y la custodia. El acento está puesto en la tecnología, en la militarización de las guardias, ¿no es cierto? En una mirada muy característica de las cárceles de super máxima seguridad que ustedes sí habrán visto o escuchado en películas o series. El modelo de la super máxima seguridad nace ahí en las últimas décadas del siglo XX en Estados Unidos. Por el lado de la prisión disciplinaria, se promueve, y vinculado esto a la idea de tratamiento, se promueve la utilización del tiempo de los detenidos y las detenidas en actividades productivas, que hagan cosas útiles, que permitan ciertos niveles de superación personal, que les dejen ciertas herramientas, cierto crecimiento para que cuando salgan afuera estén mejor posicionados que cuando entraron. La cárcel depósito, en cambio, privilegia el aislamiento y el confinamiento y la incomunicación, ¿no es cierto? Y la inactividad ahí no está mal vista, todo lo contrario. La prisión disciplinaria tiene signo inclusivo porque trata, como dijimos recién, de devolver personas útiles a la sociedad. La prisión depósito tiene signo excluyente. Me parece que con esto podemos ir entendiendo qué quiere significar cada una de estas ideas, por lo menos en los papeles, ¿verdad? Lo que plantea la sociología de la prisión norteamericana es una especie de transición en el predominio de un modelo hacia otro, de forma tal que a mediados del siglo XX todavía estaba muy viva la prisión disciplinaria, la prisión normalizadora, la prisión correccionalista que describe Foucault, pero hay un ocaso de este modelo de prisión y un paulatino reemplazo por este otro modelo de la prisión de depósito, que pasa a ser hegemónico. En el lenguaje de los penalistas diríamos, estaba muy vigente en un momento la prevención especial positiva, pero ahora viene en su reemplazo, ahora hay un auge de la prevención especial negativa, la neutralización, la incapacitación, si quieren también retribución, las ideas, las teorías absolutas, la venganza, la retribución y demás. Y esto sucede en un momento en que explotan los índices de encarcelamiento. Entre los años 1980 y 2010, en Estados Unidos, la tasa de encarcelamiento se multiplicó por 4. Había cerca de 100 personas detenidas cada 100.000 habitantes. Bueno, los índices de encarcelamiento se miden así, cada 100.000 habitantes, para poder comparar lo que pasa en un país y en otro. Si no, sería imposible comparar un país como Argentina, con 44 millones de habitantes, versus Estados Unidos, que debe tener, no sé cuántos, pero más de 200, 300.000 personas, millones de 200, 300 millones de habitantes. Mirando los números absolutos, no tiene sentido comparar, porque Argentina puede tener 60.000 presos y en Estados Unidos ese número se va por las nubes. Ahora, si uno lo mide en tasa cada 100.000 habitantes, sí, cierta comparación se puede establecer. Como les decía, década del 80, 100 personas detenidas cada 100.000 habitantes, 30 años después, 500 personas detenidas en Estados Unidos cada 100.000 habitantes. Se multiplica y crece muchísimo los usos del encarcelamiento. Y en Argentina lo mismo, en 1996, un poco más tarde llega este fenómeno, 70 presos y presas cada 100.000 habitantes. Año 2018, 213 personas cada 100.000 habitantes. Tenemos menos niveles de encarcelamiento que Estados Unidos, pero se multiplican por 3 las tasas en más o menos 20 años. Entonces hay una cierta tentación de decir, bueno,
igual que pasó en Estados Unidos, acá también tenemos una instalación de la cárcel depósito. Vino a sustituir el modelo disciplinario. Y en principio se construyeron algunas lecturas teóricas en esta clave, se lo propuso así, pero es muy interesante este texto que ustedes tienen ahí a la derecha, de Máximo Soso, y que está explicado, por si no lo quieren leer, en este video, si lo googlean o buscan en YouTube con ese título. Es más, lo tienen en el campus esto también. Esta entrevista, el primer fragmento, lo dedica él a presentar algunas ideas que trabajó en ese artículo, y lo que dice, de manera para mí muy acertada, ahí Soso, es: guarda, porque no podemos copiar este modelo de lectura teórica sin hacer ninguna aclaración, sin hacer ningún asterisco, sin marcar algunas diferencias entre lo que sucede en Argentina hoy y lo que sucede en Estados Unidos hoy. ¿Por qué? Bueno, porque el abandono del ideal resocializador en Estados Unidos fue brusco y rotundo. De un momento a otro se cambiaron las leyes y se empezó a decir que ya no hace falta llevar, por ejemplo, maestros, psicólogos y médicos, trabajadores sociales y programas de rehabilitación a las cárceles, porque las cárceles están para otra cosa. Están para neutralizar, están para incapacitar, están para vengar el daño causado. Y todo esto otro nos demanda plata, entonces lo vamos a dejar de hacer. Y se recorta muchísimo las libertades anticipadas y demás. Hay como un cambio de paradigma en Estados Unidos muy, pero muy brutal en la década del 80, fines de los 70. Acá en Argentina no, y en América Latina en general eso no pasó. Todavía tenemos, y ustedes saben, en las leyes penales y las leyes de ejecución penal, institutos como por ejemplo la libertad condicional, que permiten a una persona salir en libertad un tercio antes del vencimiento de la pena, para ver si está resocializado y si lo podemos probar en la calle, ¿verdad? Y previo a eso hay unas personas en las unidades penales que evalúan y dictaminan y construyen un pronóstico sobre si ese sujeto está apto para salir en libertad o no. Entonces, la idea de la resocialización y las prácticas, y hay maestros desde ya en las cárceles, y hay trabajadoras sociales y trabajadores sociales, y hay talleres funcionando. Entonces, decir que porque crecieron los índices de encarcelamiento, las cárceles son depósito y punto, no explica demasiado bien lo que está pasando en nuestras prisiones. Entonces, lo que dice Soso es: guarda, no hay un abandono acá en América Latina y en Argentina en particular, del modelo resocializador y de la prisión disciplinaria cuyos rasgos recién describimos. Hay bastante subsistencia de todo eso, aunque sí empiezan a presentarse elementos del otro. Hay una economía mixta, dice, conviven elementos de uno y otro modelo. No podríamos inclinar la balanza más para el lado de la prisión depósito si lo que queremos es tratar de entender cómo funcionan nuestras prisiones hoy, ¿verdad? Incluso él hace una distinción entre procesados y condenados. Yo ahí por ahí no estaría tan de acuerdo, pero la idea general me parece bastante acertada, ¿no? Entonces, sacaríamos en principio esa conclusión. Todavía el modelo de la prisión de depósito tiene bastante vida, está bastante vivo en América Latina en general y en Argentina en particular. Y eso después vamos a ver que produce algunos efectos cuando tratamos de entender la mirada complementaria que dijimos que vamos a prestarle un poquito más de atención, que es la mirada microsociológica. Ahora sí vamos a tratar de meternos de lleno al mundo de la prisión. Vamos a ver la cárcel puertas adentro, lo que sucede poniendo la lupa al interior de los muros, ya no su relación con otras instituciones y otras dimensiones de la vida social. Este tipo de mirada que trata de describir cómo las prisiones son por dentro y de describir el mundo de las cárceles, acompaña a estos establecimientos desde que ellos se instalan como forma de castigo fundamental a partir del siglo XVIII, digamos. Ustedes saben que las cárceles en cierta forma siempre existieron, pero inicialmente tenían una presencia muy reducida en las sociedades y sobre todo se usaban como método para custodiar a los procesados para que no se escapen, porque después venía el castigo de verdad, que podía ser la mutilación, los azotes, la pena de muerte, la deportación, lo que fuera.
esa era la pena. A veces también había privación de libertad, pero en una medida muy menor. Llega las transformaciones del siglo XVIII, la cárcel se instala como forma de castigo por excelencia, reemplaza a todas las demás, en un proceso que ustedes ya habrán visto, especialmente en la clase de marxismo. Y ahí empiezan a construirse un montón de miradas sobre cómo están funcionando estas nuevas instituciones. Se construyen nuevas cárceles gigantes comparadas a los calabozos que habían antes, desperdigados en algunos lugares de las ciudades. Se construyen establecimientos, edificios imponentes, y se empieza a pensar cómo tiene que ser el régimen de vida ahí, qué presencia tiene la religión y cómo tiene que ser la rutina cotidiana. Nosotros no vamos a estudiar esas primeras lecturas acerca de la cárcel, de 1777, John Howard, por ejemplo, un trabajo que se llama El estado de las prisiones en Inglaterra y Gales, 1833, Tocqueville y Beaumont hacen un trabajo estudiando las cárceles norteamericanas y en qué medida ellas pueden ser trasladadas a Francia. Están describiendo ahí arquitecturas de las prisiones, están describiendo o dando discusiones sobre los regímenes que se tienen que aplicar en aquellas prisiones, y eso no tiene mucho que ver con las cárceles de hoy. Entonces vamos a hacer una especie de salto entre aquel primer momento de la literatura sobre el encarcelamiento, para caer más o menos en 1940, 1958, cuando empiezan a publicar en Estados Unidos trabajos que tratan de entender las relaciones sociales que se construyen adentro de estos establecimientos. Es decir, privilegian una mirada más sociológica de las prisiones. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Y dentro de esa mirada sociológica, vamos, para seguir siendo muy esquemático y muy puntual en lo que queremos discutir, vamos a ver, por un lado, los efectos del encarcelamiento y por otro lado, el orden en la prisión. Es decir, en primer lugar, qué consecuencias produce el encierro, cuáles son los efectos del encarcelamiento, y después algunas palabras sobre cómo se gobiernan estas instituciones, ¿no? Entonces, primero, efectos del encarcelamiento. Ahí la idea obvia es que la propia situación de encierro ya presupone un conjunto de importantes repercusiones sobre las personas privadas de libertad. El encierro siempre impacta de manera muy notoria en los privados de libertad, y lo que viene a hacer la sociología es tratar de describir cómo es ese impacto, ¿no? No trata de adivinar ese impacto haciendo predicciones individualizadas, diciendo, bueno, a Celeste, por ejemplo, a Nicolás, la cárcel le va a producir este o tal resultado, tal efecto, tal consecuencia, tales transformaciones. Eso sería una discusión más de la psicología, una incumbencia más propia de la psicología, que piensan personas individualizadas, con nombre y apellido. La sociología lo que trata de hacer es describir tendencias y elaborar comprensiones generales sobre lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos. Obviamente, lo que se dice no tiene que suceder siempre, en todo momento, en todo lugar, y respecto al 100% de los detenidos. Pero son patrones que se suelen reiterar, y que si se reiteran es bueno entenderlos para ver si conviene favorecerlos y profundizar esos efectos o evitarlos. Y ahí ustedes lo que tienen en pantalla es una especie de clasificación entre los efectos que se producen sobre las personas privadas de libertad, pues hay una primera preocupación de la sociología de la cárcel por describir, obviamente, los efectos en los detenidos, ¿verdad? Y ahí vamos a repasar esos 5 conceptos que ustedes ven ahí. Y solo vamos a dejar dicho que en realidad también hay estudios más recientes, mucho menores en cantidad, y digamos, Argentina está especialmente en deuda con esto, pero también hay estudios sobre los efectos de las instituciones penitenciarias en los propios y las propias trabajadores del servicio penitenciario y en los familiares de los detenidos, ¿no? Se habla de efectos extendidos del encarcelamiento. Nosotros nos vamos a detener haciendo la salvedad de que la cárcel impacta no solo en las personas detenidas, sino también de manera muy marcada en los trabajadores y las trabajadoras y en los familiares de los privados de libertad,
nos vamos a detener por una cuestión de tiempo en lo primero. Después, si toca tiempo y les interesa, hablamos de lo demás, ¿sí? Pero vamos a tratar de recorrer estos 5 conceptos de la manera más breve posible para ir dejando espacio. El más evidente de todos los efectos, la forma más clara acerca de cómo la prisión impacta en las personas detenidas, es el sufrimiento, los padecimientos de distinta índole que sufren los y las reclusas. Y desde la óptica de este autor que se llama Gresham Sykes, es uno de los trabajos fundadores, uno de los trabajos pioneros de este tipo de mirada sociológica que les decía hoy que nos interesa repasar a nosotros. En esta obra que se llama La Sociedad de los Cautivos, que se tradujo, si no me equivoco, en 2016 o por ahí al castellano, pero que en su primera edición en inglés se publicó en 1956, bueno, en la década del 50. 56, ¿no? Bueno. Sí. Ahí lo primero que marca Sykes es el amplio repertorio de privaciones que sufren las personas detenidas. Porque acá, ¿qué es lo que dice siempre el discurso jurídico? Y nosotros tratamos de repetir y promovemos que así sea, que la cárcel es privación de libertad, y nada más que privación de libertad. Bueno, Sykes muestra un poco lo obvio, ¿no? Es uno de los trabajos pioneros, hay cosas que dicen que marcan rumbos de investigación, pero fundamentalmente da los primeros pasos y dice, guarda, acá no tenemos solo privación de libertad, tenemos privaciones de bienes y servicios, privaciones de relaciones heterosexuales, privaciones de autonomía, privaciones de seguridad, ¿no? Y la consecuencia de toda esta convergencia de privaciones es que las restricciones legales son muy, pero muy desbordadas por lo que sucede en la práctica. Se sufren mucho más privaciones que las que legalmente debieran suceder. Esto, él utiliza el rótulo los dolores del encarcelamiento, y es una expresión que se repite bastante a partir de para estudiar los distintos modos de sufrimiento, las distintas experiencias de dolor que la cárcel produce. Acá lo interesante es no solo decir esto con Sykes, sino advertir que Sykes estaba describiendo cárceles americanas del primer mundo, está bien, la década del 50, pero que no tenían los niveles de privaciones y de dramatismo, si quieren, que se presentan en la mayoría de las prisiones en América Latina, donde todos estos dolores del encarcelamiento de los que habla Sykes se recrudecen muchísimo. Estamos hablando de sistemas colapsados que viven en permanente emergencia, hacinamiento estructural. Piensen ustedes que hoy yo ahora vamos a ver algunas fotos y tendrán ahí también los videos, pero para ponerlo en palabras, hoy una celda de un pabellón de aislamiento en Batán, en la unidad 15, es un lugar oscuro de 2 metros por 2 metros, donde los vidrios están rotos, entonces se llueve o entra humedad todo el tiempo. Para evitar que eso suceda, se tapan esos vidrios, esas ventanas rotas con lo que haya, con cartones, con pedazos de colchones, con ropa. Eso hace que los lugares sean más oscuros todavía. La humedad no se detiene, obviamente, entonces la humedad pasa, los pisos están mojados, hay cables a la vista por todos lados, cloacas tapadas, las cloacas están a 5 centímetros de donde las personas comen, la basura se amontona en los espacios comunes del pabellón, esto atrae a las ratas, donde las personas tienen que dormir tapando los ingresos de abajo de la puerta, los espacios de aire para que no entren las ratas, y si entran las ratas tiran comida lejos de la cámara para que no se suban a la cama a la noche. Eso es vivir en un pabellón de aislamiento hoy, en la unidad penal 15 de Batán. Entonces, ya acá, digamos, tenemos no solo que tenemos más privación de libertad, sino que tenemos una pena corporal, una pena que se sufre en el cuerpo, ¿verdad? Una de esas penas que están prohibidas por la Constitución. Y algunos autores dicen acá el Estado está suministrando tortura de manera permanente a un universo bastante importante de detenidos. Desde ya que este no es el caso de todos los pabellones.
tenemos esto y tenemos los pabellones que veríamos en la visita, que son una pinturita. Siempre que vamos a una visita, el pabellón que nos toca recorrer está recién pintado. Y es verdad, lo pintan todo el tiempo, lo pintan sobre la pintura de hace 2 o 3 meses. Ahí los problemas son otros, ¿no? Podríamos volver sobre esto, pero hay distintas escalas de condiciones de detención más o menos degradante. Bueno, esto es reconocido por los tribunales, sobre esto no me detengo. La idea de esto es mostrar que hay leyes todo el tiempo que declaran la emergencia del sistema penitenciario provincial, ahí están enumeradas año tras año, y abajo distintos fragmentos de sentencia de los máximos tribunales provinciales que también admiten que esto es así. Fíjense que la Corte de Provincia dicen que está comprometida acá la dignidad humana y la integridad de las personas detenidas, habla de una situación grave que es insostenible, sobrepoblación, hacinamiento, estoy leyendo solo las palabras remarcadas en amarillo. Tribunal de Casación Penal dice, estamos ante una grave crisis humanitaria, que encima está en escalado aumento. Y después de esto vino la pandemia, ¿no? O sea, peor. Este es otro material que a mí siempre me parece interesante usar, que es el fragmento de un fallo que describe condiciones de detención en este pabellón que yo les decía, o en uno parecido. Es medio viejo ya el fallo, pero a mí me gusta seguir usándolo, primero para marcar cómo esto siempre es así. O sea, esto podría ser la descripción del pabellón que les comenté en el año 2021, y sin embargo es del 2014. El juez es Juan Tapia, que clausuró ese pabellón en aquel momento. Pero después, cuando, no ahora, por obvias razones de tiempo, pero yo les voy a dejar el material, el PowerPoint, lean un poco la descripción que él hace. Esto sale de la sentencia, o sea, es una constatación de un juez, que va y ve esto. Un poco todo lo que yo en 2 palabras les traté de decir. Y lo que en fotos y en videos podríamos ver también. Y bueno, acá está la ilustración de cuál es el video que les decía. Hay otro más, me parece. Y bueno, después podríamos abrir también la discusión sobre qué hacer durante la pandemia. Esto quedó medio ahí porque el PowerPoint lo preparé el año pasado. Pero está bastante vigente la discusión también. Por un lado, las liberaciones en distintos países. Por otro lado, la discusión local sobre si está bien o está mal liberar personas detenidas. Pasamos al segundo concepto que nos interesa trabajar, que es este de prisionización. ¿Qué significa la prisionización? Bueno, la prisionización lo que significa es que el detenido, que señalamos como prisionizado, asimiló la subcultura carcelaria. La prisionización sería la asimilación de la subcultura carcelaria. ¿Qué significa esto? Bueno, dicho en palabras más coloquiales, digamos, presentado de manera más directa, podríamos decir que el mundo de la cárcel tiene sus propias reglas de juego culturales. Hablamos algo de esto en la clase de funcionalismo, ¿se acuerdan con Cohen? La idea de subcultura. Bueno, las cárceles, además, como subcultura, tienen también sus propios códigos, sus normas, sus valores, sus rutinas, sus lenguajes. Incentiva determinadas formas de pensar y de actuar. Incentiva y fortalece determinados valores. El punto es que todas estas reglas de juego y todos estos componentes culturales serían bastante distintos, dicen algunos autores, a los que están afuera en la sociedad en general. Entonces, en la medida que el detenido o la detenida se comprometa mucho con ese mundo de la prisión, se va a ir alejando cada vez más del mundo libre, ¿verdad? Entonces va a ir incorporando información muy útil para sobrevivir a la cárcel. Qué liderazgo seguir, cómo conseguir buena comida, cómo conseguir un buen pabellón. Pero esa información que obtiene y ese aprendizaje que obtiene no sirve para vivir en sociedad, sirve para sobrevivir la cárcel, digamos, fundamentalmente. Entonces, a medida que adquiere esta información, se distancia de los vínculos sociales y las relaciones que están en el exterior, de manera que, lejos de la pretendida resocialización, lo que hacen los presos es desadaptarse de la sociedad libre. No se readaptan, como dicen las normas, se desadaptan. ¿Por qué? Porque se adaptan a la sociedad carcelaria.
se acomoda a la institución, aprenden a sobrevivir. Con la mutilación del yo, por ejemplo, que dice Hoffman. Ese es un concepto que viene después. Ahora hay alguna diferencia con la prisionización. Esto lo que trata de decir es, bueno, mira, ustedes están diciendo en las leyes que queremos construir ciudadanos honestos en las cárceles. Bueno, lo que estamos construyendo en realidad son buenos presos, ¿no? Presos que saben vivir en prisión, no presos. Algún autor dice, es como enseñar a jugar al fútbol en un ascensor, no se puede enseñar a vivir en libertad en una institución total. Esa sería la idea de prisionización. La idea de mutilación del yo, ahora volvemos y marcamos la diferencia, pero tiene que ver, digamos, Leina. Antes de entrar en mutilación del yo, algunas palabras sobre esto del aprendizaje criminal. Esto sí que lo paso rápido porque lo vimos en la clase de funcionalismo. Este autor, que Sutherland, dice, o trata de explicarlo a través de la idea del aprendizaje, de los contactos diferenciales. No sé si lo recuerdan, pero lo que él propone es que para involucrarse en una carrera criminal, las personas tenemos que estar expuestas a determinados aprendizajes, tenemos que incorporar algunas definiciones morales que nos presentan a esa actividad criminal como algo valorable y aprender algunas técnicas de ejecución, cómo hacer, cómo conseguir herramientas para hacer y cómo hacer efectivamente las maniobras delictivas. Entonces, que yo sea o no criminal depende, dijimos, de lo frecuente, intenso, íntimo, duradero y prioritario sean mis vínculos con el mundo del delito, ¿no? Y dijimos que este aprendizaje se puede producir en distintos contextos. Para acceder al mundo del delito, para involucrarme yo en una carrera criminal, requiero cierta preparación, podríamos decir, y esa preparación no se consigue en cualquier lado, se consigue en algunos ámbitos específicos. Puede ser, decía Sutherland, el directorio de una empresa, puede ser una esquina en un barrio, los delitos serán distintos de allá, pero el proceso es el mismo. Bueno, otro de esos lugares donde se puede producir ese aprendizaje es la cárcel, porque exponemos a la persona que ingresa ahí un montón de contactos con personas que ya están involucradas en el mundo del delito, que arrastren ciertas definiciones y valoraciones acerca del delito que no son desfavorables precisamente, y construyan vínculos con eso. Lo que es la idea común que está ahí puesta, la idea de sentido común de que la cárcel es la universidad del delito. Se gradúan ahí, dirían los periodistas, ¿verdad? En cierta forma lo podemos explicar esto teóricamente a partir de Sutherland, y yo daría un paso más, diría, bueno, esto en la superficie está clarísimo, pero además de eso, otra fuente de aprendizaje, no es que solo los detenidos enseñan a delinquir y enseñan que delinquir está bien. Eso puede pasar con algunos detenidos quizás, con otros quizás no. Sino que el propio Estado hace lo mismo. O sea, las personas que están detenidas conviven con ilegalidades permanentes en las que incurre el servicio penitenciario, el Ministerio de Justicia, la misma justicia y demás. Ellos conocen cuáles son sus derechos y observan cuál es la realidad que los rodea, una realidad signada por la corrupción, la violencia, el mismo delito, la ilegalidad, pero ilegalidad que cometen distintos funcionarios de diversos rangos, ¿no? Y de diversas dependencias estatales. Y eso se ve muy claramente. Y no solo hablo de tortura. Si yo estoy privado de libertad y a mí me dan para comer una zanahoria que son de descarte, que no pueden comer ni los animales, porque no están clasificadas ni para eso, y sé, porque ahí adentro se sabe todo, que eso se paga caro, se paga como zanahoria de exportación, y me entero que hay todo un universo de corrupción detrás de la provisión de alimentación y medicación también. Bueno, si quiero ver al médico, el médico no está, porque cobra por 3 días pero va uno, porque el Estado paga mal, lo mismo los proveedores, que el Estado le tira un cheque para 60 días, cuando van a los 60 días la plata no está porque se usó para la campaña legislativa. Bueno, entonces, digamos, las valoraciones acerca de que delinquir está mal, es un mensaje que no llega. No sé cómo explicarlo de otra manera. Digamos que ese aprendizaje moral del que habla Sutherland, esa transmisión de
de valoraciones y definiciones morales no solo proviene de otros detenidos, nada más, proviene también del mismo Estado. Después llegamos ahí sí a la mutilación del yo, de la que hablaba la compañera. Este es un concepto que elabora Goffman, que es un investigador que se interna en una institución psiquiátrica, estudia esa institución psiquiátrica muy a fondo, describe algunos rasgos generales y él propone que esos rasgos que describe son más bien propios no solo de los neuropsiquiátricos, sino de todas las instituciones totales en general, y la cárcel es una institución total. Mucho de lo que dice después se usa para estudiar la cárcel. La idea de mutilación del yo lo que trata de hacer es describir el impacto que tiene todas estas condiciones de vida que estamos diciendo en la estructura psíquica de las personas, en el autoestima, en la identidad, o dicho de otra manera, en la personalidad del detenido. Trata de describir cómo la identidad que las personas tienen cuando llegan a la cárcel se deshace, se desconstruye y empieza a mostrar unos rasgos distintos. Y esos rasgos tienden a ser más o menos parecidos a los que muestran otras personas que también están detenidas. La situación, digamos, las condiciones de detención a las que son sometidas estas personas son las que venimos conversando. Hay una restricción muy marcada también, no solo hay condiciones de detención gravosas, sino una restricción muy marcada a la libertad de acción. No se permite decidir casi nada al detenido, no se le permite casi ni elegir con quién va a estar conviviendo las 24 horas del día o no, cuándo va a poder salir de la celda, cuándo no, cuándo puede llamar a alguien, cuándo no, cuándo puede tener relaciones sexuales con una persona del otro sexo o no. Entonces, ¿qué efecto produce todo esto en la personalidad? Esa es lo que trata de decir la idea de la mutilación del yo. Mirando desde el lenguaje de la psicología, ¿qué consecuencias trae a nivel psicológico, mental, este tipo de experiencias? Y esto, miren, les leo para que sea rápido. Hay algunos estudios que están en el texto que manejamos como bibliografía obligatoria no el de Rivera, el de Josep García Borés. Dice que diversas investigaciones muestran que los detenidos que tienen gran trayectoria diaria exhiben unos rasgos de personalidad específicos que yo les enumero nomás. Dice: dejadez en la presentación personal, pasividad en la búsqueda de soluciones a sus problemas, la constante demanda de que la institución se haga cargo de sus necesidades, inactividad total en el tiempo libre, incapacidad para organizar y programar autónomamente su vida, búsqueda de beneficio inmediata, falta de perspectiva de futuro. O sea, la idea de la mutilación del yo es plantear que la identidad que tenemos cuando cruzamos los muros de la prisión, como detenidos, se va desestructurando y se va construyendo un tipo de personalidad y de identidad distinta que tiene mucho de esto, mucho de ansiedad, de rasgos autoritarios, de falta de autoestima, de trastornos depresivos, tendencias suicidas. Esas son las personalidades que estamos alentando cuando metemos gente en la cárcel y las metemos para resocializar. Entonces, de vuelta acá, el divorcio entre lo que deberíamos estar haciendo y lo que realmente sucede. Dicho desde una disciplina distinta a la que venimos manejando, esto no es ni siquiera sociología, esto es psicología o psiquiatría, si quieren. Pero bueno. Y después, el otro concepto, cuando hablamos de efectos del encarcelamiento, es esta idea de estigmatización que presentó muy rápido, diciendo que lo que trata de subrayar la noción de estigmatización es que las consecuencias de la experiencia de encarcelamiento, lo que el encarcelamiento significa para las personas detenidas, no termina cuando las personas egresan. O sea que hay efectos extendidos también acá. Porque cuando regresan a la sociedad, los ex detenidos, los ex reclusos, serían, se dice, depositarios de rechazo y actitudes prejuiciosas de parte de la opinión pública y la sociedad en general, que los señala como portadores de todos los elementos
negativos que sabemos nosotros que tiene el estereotipo de delincuente, ¿no? Entonces, por eso se usa la palabra estigma, para decir, bueno, salen con marcas, salen con un estigma que no se borra, que no desaparece, y ese estigma los acompaña después, y va a estar todo el tiempo ahí presente, obstaculizando la reinserción. ¿Por qué? Porque cuando quieran pedir un trabajo van a tratar de ocultar estas personas que estuvieran detenidas. ¿Por qué? Porque si no va a ser claramente muy difícil. Es más, si quieren entrar en el Estado, probablemente el Estado les pida que no tengan antecedentes, ¿no? Entonces es como un ancla que arrastran todo el tiempo en su intento de regresar a la sociedad, de reinsertarse. De vuelta, esto va muy a contramano de la resocialización. Entonces, un poco la síntesis de todo esto es este concepto también lo presenta Goffman, todo lo que está escrito en las diapositivas, ustedes véanlo después en el PDF que les dejamos, porque es importante, no voy a pretender que lo leamos ahora, o no vamos a llegar. La síntesis sería bastante clara, estamos mandando gente a prisiones, y en parte justificamos esas prácticas con el mito de la resocialización, pero no solo que eso no se cumple y que estamos fracasando en esta tarea de resocializar, sino que todo indica que estamos produciendo efectos contrarios, estamos produciendo segregación y efectos desocializadores, estamos produciendo privaciones de distintos niveles que van mucho más allá de la privación de libertad, que lo único que hacen es reforzar los niveles de exclusión social que puede padecer la persona que ya cae detenida, ¿no? Y como dice algún autor italiano, si la resocialización se produce, es más bien a pesar de la cárcel que gracias a la cárcel, ¿no? Esa sería un poco la síntesis. Dejo a propósito las preguntas para el final. Vamos a decir algunas palabras muy rápido, sobre esto del orden de la prisión. Ahora sí que no dejamos de hablar, la pregunta es otra, no estamos pensando ahora, no vamos a pensar ahora cómo impacta el encierro en la experiencia del encierro, cómo impacta en las personas. Vamos a ver cómo se gobiernan estos lugares, estos establecimientos, porque si ustedes se fijan bien, hay un montón de factores que conspiran en contra del mantenimiento del orden. ¿Por qué? Bueno, porque primero estamos hablando de instituciones en donde la conflictividad es inherente, por algunas cosas que ya dijimos. Primero, estás guardando gente ahí que no quiere estar ahí, de movida, pero además las obligás a estar conviviendo con personas con las que no tienen interés de estar, muchas veces. Si uno se lleva mal con la familia, que se supone que uno elige para convivir todos los días, imagínate compartir 24 horas del día con otras 90 o 92 varones en un pabellón que vos no elegiste. Bueno, hay conflictividad todo el tiempo, pero además las personas detenidas no se encuentran moralmente obligadas, moralmente compelidas a obedecer a las autoridades. Esto también por un montón de razones que ya dijimos. Cuando vos ves que el régimen que se aplica no es justo, cuando vos ves que no es equitativo, cuando ves que hay ilegalidades de parte de agentes estatales, vos, digamos, en qué medida te podés sentir moralmente obligado a obedecer reglas que alguien te impone. Además, el servicio penitenciario tiene que ocuparse de distintas cosas. No es lo único que tiene que hacer socializar gente, el servicio penitenciario. También tiene que tratar de que la gente no se escape de ahí, por ejemplo. Tiene que tratar de ofrecerle condiciones de vida más o menos dignas. Entonces, son muchos los objetivos del servicio penitenciario. No es solo resocializar, además de eso. Digamos, también el servicio penitenciario tiene pocos recursos para administrar gobernando la institución. En las últimas épocas que hemos ido a recorrer la unidad penal, o que hablo de Batán, ¿no? Unidad penal 15, podías encontrarte que 1.200 presos estaban custodiados por 10, 12 encargados de pabellón, o menos a veces, y son encargados de pabellón que cumplen jornadas de 24 horas, los que están después están todos los funcionarios que llenan papeles, que abren puertas, que hacen tareas administrativas, pero custodio de pabellón pueden ser 10 tranquilamente, con jornadas de 24 horas, es decir, que tienen que parar como cualquier ser humano para comer y dormir. Y
y tienen que cubrir espacios, tienen que estar atentos a lo que sucede en distintos pabellones que están más o menos lejos. O sea, puede tener un pabellón acá y un pabellón un poco más allá, con 100 personas cada uno. Puede estar a cargo de 400 personas, 4 pabellones, en la unidad 15, un solo funcionario. Entonces, eso presenta su dificultad también, sobre todo en un contexto de, como dijimos hace un ratito, sobrepoblación, violencia, demandas insatisfechas, reclamos todo el tiempo, disgustos. No es que estás gobernando una población penitenciaria que tiene todos los derechos satisfechos y todo lo que dice la norma se lo estás dando. Son reclamos todo el tiempo. Entonces, todo este combo hace que sea especialmente difícil mantener el orden. Y uno diría, bueno, lo lógico es que estallen motines cada 5 minutos, si la presentas la cosa un poco así. Que estallen huelga de hambre cada 5 minutos, y sin embargo eso no pasa habitualmente. En general los levantamientos son más bien excepcionales. Hemos tenido con la pandemia, hemos tenido también en el 2019 con el cambio de gobierno, algunas huelgas de hambre, pero yendo para atrás tenés que hacer bastante memoria para encontrar otra huelga de hambre en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, el servicio penitenciario tiene alguna receta que más o menos funciona. Lo interesante desde la sociología de la prisión es tratar de entender cuál es esa receta, porque todo esto requiere una destreza, requiere una habilidad que se aprende, que se transmite, una habilidad práctica, que involucra algunas técnicas y algunas estrategias específicas que nosotros vamos a presentar ahí con 3 conceptos. Esto se podría presentar también de otra manera, pero para hacerlo muy sintético lo presentamos así. Algunos hablan de la existencia de un programa de gobierno de la prisión, para tratar de decir que las cosas que se hacen cuando se gobiernan estas instituciones no son desordenadas, descoordinadas o no son casuales. Hay toda una estructura y unos patrones de actuación. Lo primero que diría es, subrayaría aquella idea de Gresham Sykes del orden negociado. Lo que dice Sykes es que, al contrario de lo que se piensa desde el sentido común, el poder que tienen los servicios penitenciarios para imponerse por la fuerza y tratar de lograr la armonía en la unidad penal, aplastando la voluntad de los detenidos, es un poder bastante pobre, digamos. Ese poder absoluto tiene un montón de grietas y no existe así como lo creemos de antemano. El servicio penitenciario, dice Sykes, necesita sí o sí importantes niveles de cooperación por parte de los detenidos para que la armonía reine en la unidad penal. Sin esa cooperación es imposible que haya un orden. Entonces, lo que él dice es que en buena medida lo que hay es una construcción negociada de ese orden penitenciario. Por un lado, los oficiales y las oficiales, los agentes del servicio, realizan pequeñas concesiones, permiten conductas que no están del todo toleradas por las reglamentaciones administrativas, legales y demás, y a cambio de eso los detenidos y las detenidas ofrecen conformidad. Digamos. Hay como pequeños intercambios, dice Sykes, pequeñas negociaciones, micronegociaciones que van construyendo ese orden. Un dejar hacer, a pesar de que ese dejar hacer yo no debería dejar de fumar en este lugar, no debería dejar pasar esta medicación psiquiátrica. Pero bueno, lo hago porque si no, vamos a tener problemas. Si no dejo que entre determinada cantidad de comida que los familiares traen a los detenidos, voy a tener un pabellón en huelga de hambre porque no va a comer la porquería que yo cocino, porque yo tengo esa zanahoria que les describí recién. Entonces empiezan toda una serie de negociaciones que tienen por objetivo el mantenimiento del orden. Después hay otras prácticas que no encuadran demasiado en esta idea de negociación. Por ejemplo, aquello de esto de la tercerización del gobierno institucional. ¿Qué significa esto? Bueno, así denominaríamos
a una técnica que consiste en permitir que estas personas detenidas administren el régimen del pabellón en donde ellas están viviendo. Que estas personas detenidas gobiernen y gestionen a la población de su propio pabellón, ejerciendo obviamente importantes cuotas de violencia para eso. Mandan adentro del pabellón. Algunos detenidos mandan sobre otros detenidos, se jerarquizan. Son los presos fuertes del pabellón que, en una especie de delegación directa por parte del servicio penitenciario, ejercen funciones de orden y de control y gobiernan a sus compañeros. La idea de delegación, yo digo delegación, pero esto hay que tomarlo con pinzas porque podría sugerir una especie de retiro del servicio penitenciario y en realidad no. El servicio está siempre presente, sería más bien un ejercicio de control a través de determinadas personas detenidas. Las decisiones finales siempre las tiene el servicio penitenciario. Entonces, si yo como servicio penitenciario tengo a un preso fuerte del pabellón que me tiene a raya a la población con la que convive, quizás no necesite tanto un guardia ahí en la puerta. Quizás el guardia pueda cumplir alguna que otra función, pero yo ya sé que el pabellón va a estar tranquilo, que ahí tengo 2 o 3 que mandan y que me traen información acerca de cuáles son los problemas que hay y cuáles son los problemas que no hay. Entonces, por eso a esto de la expresión de tercerizar, deposito en otra persona, o ejerzo, yo diría, ejercer a través de otras personas detenidas. Bueno, podríamos incluso profundizar la idea del doble pacto, que trabajamos en la clase de seguridad, se aplica un poco acá también, pero lo vamos a saltear para abreviar. Expresión de esto, digamos, de la tercerización son las figuras del limpieza, no sé si han escuchado hablar de los limpieza en las cárceles, o los pastores en los pabellones evangelistas. Son todos unos fenómenos muy interesantes sobre los que después podemos volver. Pero, en definitiva, remite a lo mismo, a que una persona detenida se jerarquiza y asume funciones de gobierno y gestión. Y si yo quiero entrar a ese pabellón, como detenido, me interesa ir ahí, necesito que el limpieza o el pastor del pabellón evangelista me dé el ok. Si él no me da el ok, entonces yo no puedo entrar. Si entro, él me va a decir en qué celda voy a estar. Y cuándo es mi turno de usar el teléfono fijo. Ahora con la presencia de celulares quizás es importante, pero cuándo entro yo en el reparto de comida. Y si me quedo o me voy o me echan. ¿Sí? En algunos pabellones evangelistas, en algunas provincias, hasta los detenidos mandan a buzones a otros detenidos. Los pastores, que no dejan de ser presos, mandan a otros detenidos a pabellones de castigo. Bueno, esto lo dijimos recién, lo de los pequeños intercambios, los defectos del poder total, orden negociado, y después una variable de ajuste que vendría con esto de la teatralización. Esta es una idea que de vuelta se trae de Goffman, los premios y los castigos. Sistema punitivo premial, enfoque dramatúrgico. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que cuando la conformidad de parte de los detenidos y la armonía y la cooperación no se obtiene de manera espontánea o fracasan aquellos intercambios pequeños que le dan forma al orden negociado, hay una variable de ajuste que es esta. Hay todo un sistema de premios y de castigos formales e informales, que ahora vamos a enumerar solamente, pero lo que hacen básicamente es presionar todo el tiempo, extorsionar todo el tiempo a la persona detenida para que se muestre obediente, porque si no, se le van a suministrar castigos. Y si se muestra obediente, lo que va a obtener de parte de la institución son premios, que son muy significativos. Piensen que esos premios pueden ser legales también. Por ejemplo, la libertad condicional puede ser vista como un premio. Si vos te portas bien, ¿no? Si vos no participás de conflictos, no sos muy demandante, no sos muy quejoso, no se te secuestra droga cada 2x3, ni una faca, ni lo que sea, ni aparece trepado del techo del pabellón cuando tendría que estar en tu celda, cosa por el estilo. Si no haces nada de eso, probablemente te vayas en libertad condicional a los 4 años y no a los 6 años que son tu condena. ¿No? Entonces ahí tenemos un incentivo muy fuerte que de vuelta aplasta voluntades.
que alinea voluntades, si quieren, en el sentido que la institución pretende. O las sanciones disciplinarias, la buena o mala conducta, la evaluación, los pronósticos, utilizando o no, son todos premios y castigos legales. Y después están los premios y castigos ilegales, la participación en el tráfico de drogas, en el tráfico de celulares, en llegar a tener una comida más o menos decente, la tortura, las requisas humillantes, los traslados intempestivos de una unidad a otra unidad, el ingreso a pabellones de castigo por cualquier razón que no sea una sanción disciplinaria, etc. Entonces, ahí tendrían ustedes una esquematización. Hay violencias formales, premios y castigos formales, hay premios y castigos informales. Lo único que quizás requiere alguna aclaración es esto de violencia indirecta, que es lo que decíamos hoy. Vos podés tener un pabellón que es una pinturita y un pabellón que es tétrico. Y el mensaje que mandás con eso, si más justo se da la casualidad de que siempre uno ingresa, el pabellón de ingreso es tétrico. Entonces el mensaje que te queda como detenido es, si vos no vas a ser un preso obediente, capaz que tus 6 años de detención son así, como te los estoy presentando ahora. En cambio, si sos un preso dócil, probablemente tu detención se parezca más a aquel otro pabellón que está todo pintado y donde la comida más o menos llega, y que tienen horas de abierta en el sentido de que se abren las puertas de las rejas para que vos puedas salir al patio y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son tan fuertes y tan contundentes estos incentivos y desincentivos que se construye toda una ficción alrededor de esto. Y las personas detenidas especulan todo el tiempo tratando de mostrarse como presos y presas que se están resocializando, obviamente. ¿Por qué? Porque se quieren ir lo más temprano posible de ahí. Y si no se van, o hasta que se vayan, quieren estar en el pabellón tranquilo, no en el de castigo. Entonces, empieza a asumir el libreto de buen preso, ¿no? Enfoque dramatúrgico apunta a eso, a como que es toda una obra de teatro. Yo actúo como que me estoy resocializando, sigo el libreto del buen preso, no me salgo de esas líneas. Y por otro lado, los funcionarios del servicio y las funcionarias, que lo que quieren es que la prisión no estalle en motines, huelgas de hambre y cosas por el estilo, también siguen su libreto de evaluadores. Y todos hacen como si estuvieran evaluando, estuvieran siendo evaluados, estuvieran progresando en ese periodo, y lo que se obtienen así son conformidades simuladas. Y se construye, dice ahí, una legitimidad artificial. Hay obediencias fingidas, que son muy útiles para mantener el orden de la institución, pero que no transforman la personalidad. No hay una reforma a largo plazo de lo que soy yo como persona, por lo menos en este sentido, de la resocialización. Pasa lo de la mutilación del yo, que ya vi, pero no, digamos, que yo siga el libreto de buen preso no significa que me esté resocializando. Ese es un poco el mensaje. Bien, después todo lo que sigue podríamos saltearlo para dejarle unos minutos a Celeste. Estos son resultados de una investigación que hicimos en el grupo Crítica Penal que podríamos mostrar, pero yo solamente paso porque había algunas imágenes. Bueno, no están las imágenes. Voy a dejar de compartir esta pantalla y paso al Power de Celeste. Y si les parece bien, agrupamos todas las intervenciones al final. No es lo mejor esto, pero para que podamos llegar a hacer la presentación los dos. ¿Te parece, Celeste? Bueno, dale. Yo no sé si ahí ven el Power tuyo. Si querés que vaya derecho a las fotos o voy haciendo las presentaciones, vos me decís. Para ir viendo lo que vos decís. Déjalo ahí y yo, para que se me puso. Ahí está. ¿O querés compartir vos? No sé. No, está bien. La idea más que nada es como no van a poder ir a la cárcel, poder traerles un poco de realidad, digamos, ¿no? Como decías vos. Salir del deber ser y poder meternos dentro de lo que es la realidad, el ser. Siguiendo la línea que venía contándonos Nico, yo les voy a hablar de lo que es la cárcel de mujeres. En sus orígenes, la cárcel fue ideada, pensada, creada, estructurada por hombres y para hombres.
¿sí? La mujer era perseguida por cuestiones más morales, se la perseguía por cuestiones que no eran delitos como, no sé, como el robo, por ejemplo, sino que eran cuestiones que afectaban la moralidad de la sociedad. Cuando se cambia este tipo de paradigma y se empieza a perseguir penalmente a la mujer, lo que es la institución carcelaria no se adecuó a las necesidades del género femenino, tanto estructuralmente, lo que es ediliciamente y lo que es la función de la cárcel, sino también que lo que son las normativas tampoco se adecuaron a estas necesidades. Lo cual, a estas problemáticas de las que hablaba Nico, que son específicas, que suceden dentro del ámbito carcelario, tenemos que sumar otras que son específicas del género femenino y que no son características del encierro masculino, ¿no? En cuanto a la normativa, no existía a nivel internacional una normativa que regule lo que es el comportamiento, lo que es la administración de un ámbito carcelario para mujeres, hasta el 2011 que se crearon las reglas de Bangkok, que, bueno, es una estructura legal que te da mínimos establecidos, estándares mínimos de lo que tendría que ser, digamos, dentro de una cárcel, el tratamiento para las mujeres, ¿sí? Desde 2011. Hay una autora que se llama Carmen Anthony, que nos dice que al no haber una perspectiva de género dentro de lo que es la normativa, lo que hace esto es que se perpetúe esta diferencia que hay entre el hombre y la mujer, esas desigualdades que existen, que se perpetúe a través del tiempo, lo cual, si nosotros nos ponemos a ver que fuera del ámbito de lo que es la cárcel, cuesta que esas desigualdades de género dejen de existir o se empiecen a equiparar, dentro de lo que es el ámbito carcelario se siente mucho más. Y lo que es a nivel de acá de la Argentina, nosotros tenemos, por ejemplo, la ley de ejecución penal. Esto es como para esbozar más o menos, no quiero entrar mucho en detalles de lo que es la ley, sino que para esbozar que lo que es la estructura legal tampoco fue modificada con la persecución de la mujer por este sistema penal. La ley de ejecución penal tampoco tiene un cambio en lo que es la regulación y lo que es la introducción de la perspectiva de género íntegramente dentro de su cuerpo normativo. Tenemos 7 artículos que nos mencionan más que nada cómo debe ser determinadas situaciones, sobre todo relacionadas a la mujer y su rol de madre, cómo debe actuarse cuando una mujer va a tener un hijo dentro de lo que es la cárcel, o cómo debe ser la impartición, obviamente, de sanciones disciplinarias, qué tipo de sanciones se puede llegar a impartir para que no se afecte, digamos, su rol de mujer, de madre, pero no regula diferentes cosas que, como ya les dije anteriormente, lo que provocan son diferentes tipos de, ¿cómo se dice?, de problemáticas que son específicas, ¿sí? O sea que a todas estas problemáticas que venimos viendo le podemos sumar unas que son específicas de las mujeres, ¿sí? ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, a nivel estructural podemos hablar que hay falta de elementos de higiene personal, que a veces también yo lo relaciono bastante a que existen muy pocos establecimientos que sirvan para detener mujeres. Obviamente las tasas de delincuencia y de detención femenina son muchísimo menores que las que hay con los hombres, o sea, eso hace que haya menos establecimientos y las mujeres tengan que irse lejos de sus casas, se las lleven lejos de su casa al momento de detenerlas, por lo tanto
pierden el contacto con su familia. Esto hace que no les puedan proveer esos elementos de higiene personal que en una conversación que tuve con la unidad 50, con la gente que trabaja en la unidad 50, me hablaban de mucha necesidad de este tipo de productos, y que, no sé, jabón, shampoo, toallitas femeninas, y que al tener la familia lejos o al perder el vínculo, porque también pasa eso, a la mujer se demostró en muchos estudios que la mujer es menos seguida por el hombre o por su familia que el hombre encarcelado, como su mujer va y lo visita y demás, ¿no? Ese es uno, digamos, de las diferencias. También pierden esto de, como decía Nico, de que va la familia, les lleva alimentos, pueden reelaborarlos en los pabellones de la unidad 50, tienen una cocina como para poder reelaborar, junto a los alimentos que les dan el servicio penitenciario, poder reelaborar sus alimentos, incluyendo los alimentos que le trae su familia. Tampoco se le dedicó, digamos, un espacio terapéutico que sea adecuado a las necesidades específicas de la mujer. Convengamos que la mayoría de las mujeres que están detenidas provienen de hogares monoparentales, de los cuales ellas son jefas de familia, tienen hijos a cargo, tienen adultos mayores a cargo, y eso provoca un agravamiento en su condición, digamos, de mujer, porque dice, bueno, yo tengo que hacerme cargo de mis hijos, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mis padres, a mis abuelos, y estoy detenida. Y ahora no puedo mantenerlos, no puedo cuidarlos. Entonces eso agrava lo que es la condición de detención, y también afecta lo que sería el vínculo materno-filial, digamos. Esa mujer no va a poder estar con sus hijos. Es muy largo el tema, pero también hay, por ejemplo, dos posturas. Yo veo a grandes rasgos que una que dice, bueno, vamos a hablar de que los chicos menores de cierta edad estén con sus madres dentro de una prisión durante el tiempo que se pueda, para que no pierdan ese vínculo, pero también afectaría al chico, hablamos de una trascendencia de la pena, a un tercero, que sería el chico. Otra parte que dice, no, vamos a hablar de una prisión domiciliaria, con las mujeres que cumplan estos requisitos, por ejemplo, tener hijos de cierta edad. Tuve la experiencia de hablar con una persona que fue tallerista muchos años en la cárcel, acá de Batam, y me contaba la historia de una mujer que estaba encarcelada, y había tenido la oportunidad de que le otorguen la prisión domiciliaria. Ella había sido condenada por venta de estupefacientes en su casa, y que ella, una vez que estuvo, digamos, con la domiciliaria, violó esa norma, esa conducta que tiene que tener, porque ella decía que cuando ella estuvo en prisión, quien se ocupó del cuidado económico y el cuidado de sus hijos fue la misma persona que le proveía esa droga para venderla. Y dice, yo estoy en una deuda, tengo que pagar eso, no tengo otras oportunidades, como decía Nicolás. Existe una estigmatización de la persona que sale de la cárcel. Simplemente no basta con ocultar muchas veces que estuvieron en la cárcel, porque le piden un certificado de antecedentes, no solo en el Estado, sino en muchos trabajos, y ya eso genera, digamos, una desigualdad de posibilidades, ¿no?, con las personas que están detenidas. Pero bueno, que le había pasado eso y que volvió a caer de nuevo dentro de la cárcel. Otra de las desigualdades y otra de las cuestiones que agravan la detención de las mujeres es el sistema de salud deficiente.
Algo que hace mucho hincapié las reglas de Bangkok es que la mujer tiene que tener el acceso a un médico que puede elegir que sea mujer y que además se adecue a las necesidades que tenga la mujer en cuanto a hacerse test que puedan prevenir el cáncer, que puedan hacerse un Papa Nicolau, que puedan tener una asistencia como corresponde, por ejemplo, cuando están embarazadas o ellas piensan que están embarazadas. La realidad es que cuando uno va a la cárcel, te das cuenta que todo esto no existe, que muchas mujeres te dicen, yo terminé yendo al hospital cuando ya estaba bastante avanzado y estaban enfermas, no tienen la asistencia inmediata, incluso las mujeres que están embarazadas, hay una cárcel que supuestamente estaría adecuada a lo que sería para poder alojar mujeres que están embarazadas o con bebés recién nacidos, que es la cárcel de los Hornos, la número 33, que también eso también diría, bueno, una mujer que está embarazada en la unidad 50, que es de Mar del Plata, que tiene su familia acá, y que resulta que cuando se enteran de que está embarazada, la trasladan a la 33, y eso también hace que se tenga que separar de su familia, del vínculo que tiene acá cerca, en un momento que quizás lo necesita también mucho más. También otra cosa que no es del todo adecuada es todo lo que es talleres y todo lo que son los trabajos, en su mayoría, son todos asociados al rol de género impuesto socialmente a la mujer, como por ejemplo la realización de talleres de panificados, teniendo en cuenta que la mujer el día de mañana va a salir de detención y va a poder cocinarle a sus hijos con pocos elementos, por palabras del mismo personal penitenciario esto. Lo cual son talleres que quizás tienen escasa salida laboral para cuando salgan, no se adecúan a las necesidades reales del mercado laboral. Y tenemos dentro de lo que es la unidad 15, que es la de hombres, hay talleres para aprender a hacer trabajos que afuera les van a servir mucho más y pueden insertarse, por ejemplo, en una fábrica, incluso hay fábricas dentro de lo que es la cárcel. Dentro de la 15 tenemos, que es la de hombres, claro, de nuevo, tenemos fábrica de envases, tenemos fábrica de caños de PVC para hacer bloques, chapa y pintura de autos, hay un montón de fábricas ahí adentro. Y dentro de lo que es la unidad 50 no lo existe eso. De hecho, tenés talleres de corte y confección. O sea, digamos que siempre la mayoría de las cosas que se realizan dentro de la unidad 50 son asociadas a ese rol que se espera de la mujer, ¿no? Después, también lo que pasa es que falta oferta académica. Si bien hay escuela dentro de la unidad, es más complicado poder acceder a una educación universitaria, como no pasa en la unidad 15, que hay un aula universitaria. Bueno, eso, también hay muchas mujeres que no tienen educación secundaria, por ejemplo, y la tienen que hacer, y eso sí es más factible. Y lo último, que también creo que es bastante importante, es que con relación a los hijos, no hay un lugar que sea adecuado para poder recibir a los hijos y poder hacer una visita con sus madres de forma adecuada. Hay requisas que son exhaustivas, hay ausencia no sé, ¿cómo puedo explicar? Como que no dejan muchas veces que los adultos los acompañen.
Y muchas veces eso termina haciendo que los mismos hijos no puedan ir a verlas, ¿no? Así que bueno, como final puedo hablar que realmente se sufre mucho más la desigualdad de género dentro de este contexto, y que además de privarse, como decía Nico, lo que es la libertad, se puede observar la vulneración sistemática de otros derechos, que en este caso se ven como impactan de una manera diferencial y con más violencia en la mujer que en el hombre. Realmente uno tiene que ver, no sé, Nico, si vos querés mostrar las fotos que yo traje como para que vean. Aparte, bueno, esta es la cárcel La 50. Hasta antes de la pandemia estábamos hablando de que había 130 mujeres en una cárcel que estaba preparada para 96, eso antes de la pandemia. Había muchas mujeres que dormían en el piso, con colchones, hacinadas. Ahora, bueno, es lamentable que tengamos que estar en un contexto de pandemia para que haya menos personas, ¿no?, dentro de la unidad. Y lo que es en unas oportunidades que he tenido para hablar con el personal penitenciario, ellos te hablan de que muchas veces son ellos los que tienen que hacer de asistente social o psicólogos, siendo que no están realmente capacitados para poder hacerlo, ¿no? Es mucho más chica la cárcel, no sé si, creo que me dijeron que nadie conocía, pero es mucho más chica que la cárcel de hombres. Tiene 4 pabellones. Hay un pabellón que está destinado, no sé si tiene el nombre, si está legalmente impuesto así, pero que las mismas personas del personal penitenciario decían, bueno, acá mandamos a las mujeres que cometen delitos contra sus hijos, las infanto que le llaman. Así que bueno. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen algo. Bien, se leyó, fui pasando la foto. Bueno, algo que les quería, a ver, Nico, si vos estás de acuerdo, que hay una página, que es la de la Comisión Provincial por la Memoria, en el cual hay muchas fotos de lo que es internamente la cárcel, y hay unos informes sobre cárcel que están muy interesantes, si a algunos les interesa la temática. No como tema de examen, sino digo, como si a alguno le interesa el tema, se descargan en PDF, y son informes que hablan sobre las realidades de la cárcel, ¿no? Que es muy interesante. Sí, vamos a tratar de... Bueno, hay cierto material ahí en el campus, en todo caso después podemos complementar y subir más, siempre con la aclaración de que es optativo y lo obligatorio está indicado como tal. Otra vez llegamos a las 8 hablando nosotros, en este caso con Cele. Yo voy a frenar ahí la grabación, pero por ahí, si hay alguna intervención que haya quedado pendiente y